on their day-to-day lives. But I still understand why they're hurting right now. So many people are concerned. As I have throughout my career, I'm going to continue to work across the aisle to deliver for the American people. And it's not always easy, but we did it the first term. I'll be surprised a lot of people, but we signed over 210 bipartisan laws since I've become president, and we're revitalizing American manufacturing, gun safety, we did it together, and dozens of laws positively impacting on our veterans. Let me say this, regardless of what the final tally in these elections show, and there's still some counting going on, I'm prepared to work with my Republican colleagues. The American people have made clear, I think, that they expect Republicans to be prepared to work with me as well. In the area of foreign policy, I hope we'll continue this bipartisan approach of confronting Russia's aggression. Buenos días, 8 de la mañana, 8 y 1, con Biden sin ola roja, que no le ha pasado por encima, pero con derrota. Con derrota asumida ayer, sobre todo en el Congreso, a falta todavía de contar más votos, con esa niebla de posible fraude sobrevolando por Estados Unidos, convirtiéndose ya en algo normal y habitual, sobre todo después de lo que vimos también en Brasil, demasiada sombra de fraude en un entorno o en entornos democráticos, y ahí la cuestión clave que está mirando el mercado es el Senado. Ahora mismo 49-48, con una posibilidad muy amplia de 50-48. De tal manera que una vez que Arizona caiga del lado de los demócratas, que parece lo habitual, 50-49, y a partir de ahí la fiesta. En Georgia, esa vez no ha sido Pensilvania, pero en Georgia, donde la segunda vuelta decidirá si el voto de calidad de la vicepresidenta evita que se pierda el control por parte de los demócratas. De ahí que anoche, en esa rueda de prensa que les emitimos aquí en Negocios Televisión a las 10 de la noche, 10 y cuarto, se dio el detalle Biden de que va a reunir a los dos partidos y de que sabe que tiene que trabajar con el Partido Republicano, que es lo mismo que admitir que no ha ganado las elecciones de midterm y que por tanto tiene que empezar a hablar con los republicanos. Dijo: cuando pase la reunión del G20 les citaré en la Casa Blanca para, con los dos partidos, ver la manera en la que trabajaremos a futuro. Dijo también en esa rueda de prensa anoche que no cree, que no puede prometer que vaya a quitar la inflación o a rebajar la inflación sin evitar una recesión, pero que está prácticamente seguro de que lo conseguirá. No puedo prometer, puedo prometer y prometo, pues no puedo prometerlo, pero estoy seguro, creo que lo conseguiremos. Ojo, porque a partir de ahí, este gráfico de las midterm vuelve a ganar todo el cuerpo para el inversor. Y luego entraremos en todos los detalles que le cambian a este GPS histórico sobre elecciones de midterm. Y es China COVID, ahora todo el tsunami de las criptomonedas, y ojo porque la inflación a las 2:30 nos va a marcar el camino. Pero por partes, una vez que hemos llegado ya a estas elecciones de medio término, una vez que sabemos que ha pasado casi el mejor escenario que le podía haber pasado a Biden, el mejor escenario en un entorno donde conseguiría, en el mejor de esos escenarios, 50-50, no perdería el Senado por el voto de calidad y por tanto no habría obtenido una derrota tan abultada como suele tener los demócratas en estas elecciones de medio término. Si ven en ese gráfico que venimos viendo desde principio de año y que nos ha marcado un GPS bastante positivo, bastante bueno, bastante GPS de lo que de luego ha sucedido, estaríamos en la línea roja, como les digo siempre, primer mandato demócrata con presidente que ya se le veía ayer paseando de un lado para otro, que te puedes parar ya, parece tú que ver con las gafas, ahí con el microfonillo, paseando de un lado para otro, ni qué decir ya. Miren, ahí en ese gráfico de midterm se ve perfectamente como ese mínimo que tocamos, segundo mínimo, en octubre, noviembre, en octubre, camino hacia noviembre, perdón, nos lleva a un tramo lateral y nos lleva al rally de fin de año. Pero ojo, porque el GPS lo que nos indica es que el rally de fin de año empieza en diciembre, con el movimiento de compras navideñas, con el movimiento de Black Friday, con el movimiento en el que el consumo empuja la contratación, empuja al conjunto de la economía
da una visibilidad de beneficios empresariales al conjunto de las empresas, viendo si va mejor Black Friday, si va mejor esa campaña navideña, y por tanto los resultados trimestrales del último trimestre del año pueden mejorar. Si todo eso no pasa, ojo con el movimiento ya no lateral, sino complicado, que puede empezar a ver el mercado sobre los beneficios empresariales. Aún así, lo que están diciendo los analistas es que vamos a tener una pausa, un respiro hasta el 31 de diciembre y un primer trimestre que nos hará un nuevo suelo en marzo. Es decir, nos queda un camino de tranquilidad, crucen los dedos, criptomonedas, confinamientos en China aumentando, beneficios empresariales disminuyendo, pero vale, pues un respiro. Aceptemos al pulpo como animal de compañía en este GPS, y si hay ese movimiento de subida, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo aguantará? ¿Hasta dónde llegará? Pero elecciones de midterm ya se acaban de despejar del panorama. Biden va a tener pelea interna. No le van a dejar solo competir con Ron DeSantis, a quien ayer, cuando le preguntaron en la rueda de prensa por Ron DeSantis, la periodista de CBS, dijo directamente: DeSantis, siguiente pregunta. Estaba mirándolo como diciendo: es que digo, me van a caer por todos los lados. De tal manera que una vez que se ve también que quedan 2 años muy duros de caucus, de primarias, de ver cuál es el comportamiento, cómo puede ir moviéndose, no solo Biden, sino al otro lado, piensen que estamos hoy a 10, en 5 días habla Trump, y Trump probablemente va a querer edulcorar la victoria todavía más de ayer de los republicanos, que no fue una victoria para edulcorar demasiado, sino más bien fue un fracaso frente a cómo iban a arrasar a Biden electoralmente, pero va a decir que se quiere presentar. El problema que tiene se llama Ron DeSantis, no Mike Pence. De tal manera que quedan 2 años de dudas sobre cuál va a ser el consiguiente movimiento y quién puede estar al frente del gobierno norteamericano. Demócratas teniendo varias alternativas, pero también republicanos teniendo varias alternativas. No es lo mismo Trump, no es lo mismo Ron DeSantis. Y en ese entorno de varias alternativas en los dos partidos, la fotografía se complica más. Ayer dijo Biden que quiere ir a la reelección, a pesar que ayer mismo se veía que Biden no está para ir a muchas reelecciones, sobre todo con sus paseitos del lado a lado que iba del atril. Por lo que midterms fuera, ahora queda la fotografía un poco todavía mayor, elevándonos un poco en lo que está sucediendo en Estados Unidos, que nos llevaría no solo a pensar quién es el candidato, sino quién es el candidato que puede hacer frente a China. Ahora mismo Estados Unidos no está en la posición, y lo van a ver luego en un gráfico de Statista, que es un escándalo espectacular. Enhorabuena, Statista. Un espectáculo para ver perfectamente que Estados Unidos no es la misma o el mismo Estados Unidos que teníamos hace una década. De tal manera que el próximo presidente lo que tiene que afrontar es cómo puede competir con una potencia emergente como China, que está mirándole al lado cómo pasarle económicamente y que ya le está haciendo un daño enorme en materia de comercio. Ya es el principal socio comercial de gran parte del mundo, lo van a ver luego en el gráfico. Entramos luego en ese detalle, pero fíjense que la decisión de los estadounidenses dentro de 2 años es quizá la más importante de los últimos 40. De tal manera que si no consiguen poner al frente un presidente que consiga competir contra China y que consiga competir contra ese movimiento geopolítico fundamental en estos momentos, donde Rusia también ataca la legitimidad del líder, que en este caso es Estados Unidos, lo que necesita es un presidente que cambie eso. Miren el siguiente gráfico, porque hoy conoceremos a las 2:30 el dato de inflación. Ahí tenemos varios aspectos clave. El fundamental, o uno de los principales, es qué dato de inflación vamos a conocer en la jornada de hoy. Miren, la previa de los datos que conocemos están en que la inflación caerá al 7,9 desde el 8,2 actual. Sin embargo, en ese gráfico que ven ahí, se ve que la Fed de Cleveland apuesta por que caiga hasta el 8,1. Solo una décima. Lo que se espera en la jornada de hoy es que se haya visto un repunte de la inflación vía energía por un aumento de los precios de la gasolina.
por un aumento del galón en Estados Unidos que no haya dejado respiro en el último mes al conjunto de la economía en materia inflacionaria. Lo que dice la Fed de Cleveland, que lo ven en la línea roja del último, de noviembre, es que no va a bajar del 8, que se va a quedar en el 8,1, a pesar de que el consenso del mercado dice 7,9. El otro punto clave que hay que ver en la jornada de hoy, a partir de las 2:30, es la inflación subyacente. Es la inflación mensual, luego la subyacente. La inflación mensual se espera que suba un 0,6% frente al 0,4% anterior. Es decir, lo que se espera en materia inflacionaria por parte de los analistas es que baje interanualmente, pero que siga subiendo. De tal manera que podemos haber alcanzado el pico interanual por el efecto comparación, pero no el pico en cuanto a la fuerza de las subidas, porque estamos hablando que va a volver a repuntar desde el 0,4 anterior, más 0,4, a más 0,6. De tal manera que si ese dato se vuelve a producir de esa manera, se le estaría presentando a Powell la tesitura de que ni tan siquiera con ese movimiento tan agresivo de subida de tipos está consiguiendo reducir la inflación en Estados Unidos. El otro dato es el que les comentaba, el dato de la inflación subyacente. Si en el mes de noviembre lo que hemos vivido es un incremento de los precios de la energía, la inflación subyacente debería bajar, porque la inflación subyacente lo que no tiene es energía de alimentos. Si la inflación subyacente, que está ahora mismo en el 6,6, ni tan siquiera se reduce al 6,5, apriétense los machos. Es decir, si la inflación con energía y alimentos está permeando al conjunto de la economía en Estados Unidos, significa que hay un problema inflacionario que todavía la Fed ni tan siquiera ha dado con la tecla. Significa que hay efectos de segunda ronda, no en la energía y en los alimentos, que estarían dando alimento al conjunto de la inflación. Ojo con la inflación core, que está en el 6,6 y que piensan los analistas que va a conseguir reducirla al 6,5. Si esto no sucede, 2 tacitas de café, abrocharse bien el cinturón de seguridad y dejar que jueguen otro, que muevan otro la jugada. Ojo al movimiento también de la inflación mensual. Por lo que a las 2:30, donde estaremos desde minutos antes, esperando a ese dato, viendo lo que está haciendo el mercado, ojo a ese dato que conoceremos 2:30 como clave fundamental macroeconómica, no del día, sino prácticamente desde que conocimos el último dato de inflación. Este sí es un buen GPS para ver cómo está comportando, aunque la Fed no quiera mirar este dato, quiere mirar el CPE, que es el que lo que hace es deflactar el consumo privado, pero bueno, que miren lo que quieran, ¿no? Eran los que miraban la inflación y decían que era puntual. Y miren, lo tienen aquí en la cara con una persistencia que dice, quítate. Y dice, no, que no me quito. Por lo que vamos a ver cómo asume también la Fed el dato de inflación cuando lo conozcamos a las 2:30 y en las próximas declaraciones de los miembros de la Reserva Federal, cuando se perciba si de verdad se ha alcanzado el pico y se rebaja, o como todo parece indicar, el movimiento que ha habido de aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos está dificultando la rebaja de los precios en Estados Unidos. Hoy sube el S&P en el entorno del 0,18 en futuros, por supuesto, en una jornada en la que el Nasdaq también en futuros está a 0,29 arriba, donde Europa también parece que puede recuperar algo de camino, donde el petróleo ha perdido mucho el terreno durante las últimas jornadas, estaba tocando ahí, mirando como el gatillo ahí que se sube encima de la cortina con las uñicas ahí, llegando hasta arriba, dice no, para abajo, otra vez cerca de los 90, está en 92,54 el Brent, está el West Texas en 84,99, en 85. Los dos esta mañana con un poquito de subida. Está el oro, que está jugando ahí por detrás, ¿no? Entre bambalinas, dentro del backstage, ¿no? Está de repente recuperando algo de terreno. Está en 1709, lejos de los máximos que tuvimos en el año, pero con un comportamiento que empieza a ser ya de, viendo a las criptomonedas, igual es mejor buscar otro refugio. Debe estar pensando el inversor en este entorno. Y está también todo el tema famoso de los bancos centrales intentando atiborrarse de oro, sobre todo unos determinados: China, India y Rusia. China y Rusia. Rusia por las sanciones, China
por si vienen las sanciones, y India, porque mis amiguetes hacen eso, no vaya a ser que de refilón a la larga me lleguen las sanciones. Los tres están haciendo más o menos lo mismo. Y el euro está en paridad estable, está en 1,0024. Hoy se habla mucho de cómo puede ser el impacto que tenga el euro cuando se conozca el dato de inflación. Dependiendo del dato de inflación, si es malo, el euro puede sufrir en la jornada de hoy, dicen los analistas. La libra también estable en 1,138, en ese entorno de intentando llegar al 1,14. 5 claves para empezar el día. Perdonen. 5 claves para empezar el día. Midterm. Dudas y más dudas en el mercado sería la clave fundamental ahora mismo, hasta que no se reúnan, hasta que no se miren, hasta que no charlen los dos partidos con Biden, pero no se lo van a poner fácil. Por lo que percibe ahora mismo el inversor es que los resultados no han sido lo peor que podía esperar Biden, pero se acerca muchísimo, y sobre todo, aunque no pueda pararle el tope de gasto, sí puede pararle política exterior. De tal manera que si eso es así, ¿dónde está el elefante ahora? En la habitación. ¿Y cuál es el elefante? Ucrania. ¿Qué puede hacer Biden si le recogen un poquito más las manos y le dicen tira para atrás? Ayer Europa le dio 18.000 millones más. Hay un punto que los republicanos ya no ven con buenos ojos seguir poniéndole encima de la mesa. Ya hay un punto que el propio Estados Unidos, que ha abierto la puerta a la negociación o a la conversación mejor bilateral entre ambas partes en temas nucleares, incluso aceptando que no sea en Suiza y que sea en Oriente Medio, está dando pasos hacia lo que los republicanos le pueden decir. Por lo que, si el elefante ya lo conocemos y quien viene no quiere el elefante ahí, lo va a sacar de la habitación. Y si lo saca de la habitación, el presidente, en este caso Biden, tiene un problema de convencer a Zelensky sobre que al menos demos algún paso, le va a decir. Demos algún paso, le va a decir Biden a Zelensky. La opción de dar pasos hacia esa mesa de negociación, que eso sí sería el cisne negro en el mercado. Una opción donde todo se nos resuelva en cuanto a acercarse a una negociación fuerte, a un pacto, a una opción de verdad con cuerpo, puede ser muy factible para que el mercado vea que ahora sí la fotografía cambia. Porque, ¿qué es lo que de verdad le resuelve a Powell y a Christine Lagarde sus problemas que no saben cómo resolvérselos? Que se acabe la guerra de Ucrania. Si se acaba la guerra de Ucrania, si se llega a un alto al fuego en la guerra de Ucrania, si se renueva el camino del gas y del petróleo desde Rusia a Europa, esa fotografía lo cambia todo. Ese sí es el cisne negro. Ese sí que es el movimiento que nos coloca en el momento anterior a la guerra de Ucrania. Y ahí puede haber fenómenos inflacionarios, pero no estos fenómenos inflacionarios. Habrá fenómenos inflacionarios del 4 descontrolados o del 5 descontrolados, del 6 descontrolados, pero no del 10. No del 8,2 después de meses de subida de tipos de interés. El otro punto clave del día está en el riesgo sistémico. Esta mañana estamos viendo a Bitcoin subir un 5% en 16.680 después de bajar ayer como el Atleti a segunda, pues a los infiernos, lo mismo. Después de bajar Bitcoin ayer a mirar esos 15.000 con ánimo de madre mía, como llegue ahí. 15.900, 15.800, mirando, hoy recupera un 5,09%. Cardano, por ejemplo, recupera un 11%, Solana recupera un 30% a estas horas en 18.094 y Binance un 5,89. Miren, se lo contamos ayer por la tarde en Rolling Stocks. La clave fundamental es que Binance vio los libros y cuando ve los libros dice, ¿pero qué es esto? Y cuando dice, ¿pero qué es esto? El mercado dice, la Virgen, que esto está peor de lo que nos estaban diciendo, que aquí puede haber riesgo sistémico. Y entonces Binance, que se había guardado una cláusula para decir en cualquier momento me retiro, pues le duró la cláusula un día. Llegó al día, miró los libros y dijo, fuera, ya no quiero. Y a partir de ahí, ¿qué dijo FTX cuando estaba hablando Biden por la noche? O llega alguien y mete capital en la compañía o estamos en bancarrota, lo dijo literalmente, ¿eh? No hay dudas de, esto vale €1. No, dijo literalmente, estamos en bancarrota. Estamos en bancarrota si no entra capital. ¿Por qué rebota? Bueno, rebota porque el guantazo de ayer fue descomunal. Rebota porque ahora hay que ver si lanzando la voz de alarma ya clara, porque FTX estaba mintiendo. No, si viene alguien y me echa una manica, oye, Binance, no estoy tan mal. Si en el fondo es algo pasajero, y cuando ve los niveles de pasajero, chaval,
Pero si estás al borde del precipicio. No, que es algo pasajero, cómetelo tú. Y 5 horas después le dice a los accionistas del propio FTX, bancarrota. Ah, ahora sí. Y entonces el mercado dice, por lo menos ya no hay un mentiroso en la jugada. Hay alguien que acepta su realidad, que se puede tratar. Es como el enfermo que no reconoce que está enfermo. Oiga, pues es que entonces hay poco que tratar. Si usted no lo reconoce, no va al médico, pues no hay nada que hacer. Pero ya lo ha reconocido. Y una vez que reconoce, si no viene capital, estamos en bancarrota, es más fácil negociar. Oiga, yo te rescato. Yo le rescato, pero ¿a qué precio? No me venga aquí a decirme que vale tanto, o que tengo que poner tanto, o que les tengo que dar tanto. Ustedes lo han perdido. Lo que les dé, bienvenido sea. ¿Ven? La diferencia de la negociación es muy distinta. Oiga, que vamos a negociar. No, es que esto vale mucho, ¿eh? Pero si estás podrido por dentro. No, es algo puntual. Un choquecito que tenemos aquí en la compañía. No, está podrido. Y como estás podrido no te pago. A ti. Voy a rescatarte la empresa y dar gracias. La negociación es distinta. Y eso es lo que el mercado entiende esta mañana. Hay opción de negociación. Y luego también hay otra cuestión clave. El propio mercado está diciendo, bueno, riesgo sistémico. Riesgo sistémico igual es exageradísimo. Ahora, que cambie el modelo para entender el mercado, que determinadas garantías del mundo cripto, NTFs, ese movimiento de tokens por detrás de determinadas monedas, de esto vale tanto, te lo quedas tú y luego me lo cuentas. Todo eso parece que puede cambiar. Y eso no es malo incluso para el sector, porque lo que va a dar es la tranquilidad de que no hay piratillas haciendo cosas raras en toda esta fotografía. No hace falta que les diga a ustedes, que son gente de negocios, que han crecido muchos piratas en los últimos tiempos en ese entorno buscando aprovecharse. Esto puede limpiarlo. Si lo limpia es una buena noticia. Bitcoin 4,84% arriba, intentando ver un poco más de fotografía a medio y largo plazo. Miren, el otro punto clave, el otro punto importante en la fotografía a nivel económico está en China. Sigue el movimiento de que haya determinados confinamientos en determinadas zonas de China, en un momento en el que no hace falta que les recuerde cuándo empezó la historia. Empezó por esta época en China, por lo que la llegada del invierno provoca lo que provoca, que estemos con gripe, o con no gripe, o con más que gripe, o con colateral de gripe, o con antecedente de gripe, o con... Pero la realidad es la que es un movimiento en el que ya China dice, espera, que iba a recortar, que iba a agilizar mi política COVID-0, igual no es el mejor momento. Ya están diciendo, bueno, primer trimestre, que llega en el primer trimestre la relajación, en el sentido de contagios de gripe. Entonces, a partir de ahí, Goldman Sachs lo que está diciendo en un último informe que ha sacado es, China, estamos viéndole cómo incrementa la compra de petróleo por la cercanía de la reapertura de su economía. Los chinos lo que no hacen es improvisar. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Goldman Sachs? No sé si es este trimestre o el primero. Es muy probable que sea el primero del 2023, pero significa sus compras de petróleo que ya ve cerca la reapertura y que tiene que cogerse todo lo que pueda de petróleo, porque su economía, en cuanto quite las restricciones del todo, e incluso si dijera que elimina las restricciones de COVID-0, cosa que parece difícil, pero si lo dijera, ¿qué ha sucedido en Occidente? ¿Qué ha sucedido en Europa? ¿Qué ha sucedido en Estados Unidos? ¿Qué ha sucedido en España? Como orcos a la calle a que le dé el aire a la gente, a tomar el sol, a hacer planes, a gastar. Bienvenida inflación, ¿no? A gastar y a consumir petróleo. ¿Y qué pasa cuando eso suceda, que China diga que relaja las condiciones de COVID-0? Pues que el petróleo va a parecer Carlos Sainz, pero en sus mejores tiempos. Se va a hacer un rally descomunal. El petróleo, en cuando China diga entro al mercado, el resto le va a decir lo que le han dicho a Europa con el gas. ¿Que quieres gas? Mira la carita que te pongo. Tómalo a 300. ¿Qué es lo que está haciendo China? Pues no hacer el tonto como Europa. Oiga, que quiero gas, traigan todo el gas. Ahora hay barcos en Cádiz esperando a entregar el gas por las señales de urgencia que había dado Europa. Lo que no quiere China es eso. Lo que no quiere China es comprar el petróleo cuando todo el mundo sabe que tiene necesidad del petróleo porque va a reabrir, se está adelantando. Y Goldman Sachs dice, no sé cuál es la cercanía, pero está llegando. No sé si es ahora, si es diciembre, no me parece,
o es el primer trimestre del año que viene. Pero China ya se está moviendo para ponerse de petróleo hasta las cejas. Y tengan una cuestión clave. ¿Qué le dijo China a Europa hace 2 semanas? Cómprate el petróleo tú, a otro. Pero es que el tuyo es ruso y me pasan las sanciones. Pues ya sabes lo que tienes que hacer con las sanciones. Pero aquí no te voy a vender más petróleo. De ahí fue el viaje rápido de Scholz para decirle, perdón, me das petróleo. Y dice, no, que tú no me das ni la empresa de semiconductores que quiero comprarte, ni los puertos enteros, me das el 25%. Así que, vuélvete a por el petróleo a donde quieras. Cuarta clave. El espectáculo del hombre este de las gaficas puestas cuando pasaba todo el mundo. Zuckerberg, Meta, despide al 13% de la plantilla, dice para ser más ágil y más eficiente. Pero Zuckerberg, que has pedido perdón a los trabajadores, que pasaste de 3.400 trabajadores, de 3.800 a 84.000 en 11 años. Has pasado. Tu problema no es quitar el 13% de tu plantilla para ser más ágil y más eficiente. El tema no es despedir a 11.000 personas. El tema es que eres un niño malcriado con unas gafas tontas que nos estás intentando colar a todos y estás quemando el dinero como el que le sobra el dinero. Tu problema no es despedir al 11% de plantilla. Tu problema es tu modelo de negocio, que está basado en unas gafitas cuando la gente lo que quiere hacer es salir a la calle a tomar el sol y a que le dé el aire. Y tú quieres ponerlos atontados en el sofá de su casa con unas gafas en las que no pueden hablar ni con los hijos, ni con nadie de su casa, ni con nadie de su familia. Y que, bueno, el nivel de collejas, de madre, que se van a llevar los jóvenes en cuanto metan las gafas en casa, va a ser histórico. Es decir, ya no es, niño, apaga la Play que vamos a quitar FIFA, que nos vamos a cenar. No, es, pero que te llevo hablando 20 minutos y no te enteras. Es decir, el nivel de tontería del plan de negocio de Facebook, de Meta, que ha cambiado hasta el nombre, para un modelo en el que la gente probablemente no esté preparada para sumergirse en sus aventuras, en las de Zuckerberg, con las gafitas puestas y pasando de la vida. Oiga, vamos a tomar algo ahí al lado, que no salieron todo el día, que está todo el día en la oficina, ahí 8 horas, pum. Venga, ¿por qué no nos ponemos las gafitas y pasamos las próximas 2 horas allí viendo tonterías que podíamos ver en tiempo real, viendo en la vida, que llevas 8 horas trabajando delante de un ordenador? No, mejor tus gafas de Facebook, ahí tan tranquilas, venga, a descansar. Pero si no descansas, ¿cuál es la clave fundamental? No es despedir el 13% de la plantilla. La clave fundamental es que hay un niñato con gafas puestas que no quiere enterarse de nada de lo que está sucediendo alrededor y que cree que ha inventado el maná. Cree que ha inventado el maná poniéndose unas gafas y saliéndose de la realidad del mundo. Y la gente no quiere salirse de la realidad del mundo, quiere que el mundo en el que vive sea mejor. Por lo que el plan de negocio, el modelo, está muy complicado desde el principio y este hombre quiere gastar lo que no tiene para intentar metérnoslo por donde quepa para que usemos las gafitas de las narices. Pues quita el 13%, pero es que dentro de 2 meses van a quitar otro 13 y luego otro 13 y luego otro 20, como sigas con tus tonterías de las gafas, en lugar de centrarte en un modelo de negocio que además te impacta publicitariamente porque cada vez más gente está viendo cómo el modelo de consumo cambia y cómo el conjunto de las redes ingresa menos por publicidad. Entonces, mientras tú estás haciendo el tonto con las gafas, se te está moviendo el modelo de negocio y se te están adelantando por todos los lados competidores en tu negocio, que es Facebook, que es el ingreso publicitario. Y tú estás con tus gafitas, gastando dinero, quemando. Oye, ¿qué hacemos este invierno? Vamos a inventarnos unas gafitas y a gastar dinero ahí. Meta, como modelo quizá ya paradójico, característico del guantazo de las fans. Porque al final, oiga, es que Amazon al menos vende algo. Te puede no gustar el modelo en el que lo vende, puedes no estar de acuerdo, pero tiene un modelo de negocio. Apple, bueno, es que vende ordenadores, móviles, pues pueden caer la venta de ordenadores, pero gente se está volviendo loco. Y sin embargo, el movimiento de las fans, de las tecnológicas, es de pinchazo del 2000. Estamos en ese camino, en un momento en el que las tecnológicas han vivido una ilusión, sobre todo con la pandemia, donde las gafitas habrían estado fenomenal para hacer el paria 3 horas de las 24 horas que te metías en tu casa. Mira, que ya no sé qué hacer. Pues mira, me voy a meter unas gafas aquí a ver qué pasa, pero bueno, pues vale, pero es que ya no. Por lo que el modelo de negocio que quiere implementar es el problema fundamental, no el 13% que probablemente ni le sobra a la plantilla. El que sobra es él con sus ideas. Lo que sobra son las gafitas.
con esa inversión. Si tú quieres ir haciendo pruebas, mira si hacen pruebas, que si Alexa, que si lo que Google, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Pues si pruebas, haz las que quieras, alguna te saldrá bien, pero es que estás quemando el dinero. Es que lo estás haciendo a lo bestia. Última clave del día, veamos los gráficos. Dice la Agencia Internacional de Energía, un petróleo a $100, el barril es un riesgo para la economía mundial. Pero si lo hemos tenido a 120 hace 6 meses. Bueno, pues salida de madre también de la Agencia Internacional de la Energía, intentando ponerse del lado de Estados Unidos, contestar a la OPEP. Aún así el petróleo pues está recogiendo en los últimos días, está a 92,20 el Brent, está a 84,6 el West Texas. Agencia Internacional de Energía diciendo en dónde tiene que estar el precio del petróleo como riesgo para la economía mundial. Pues gallifante para los de la Agencia Internacional de la Energía. Vamos a ver si es un riesgo o no es un riesgo, y vamos a ver si va a 100 euros, a $100, porque igual no llega a los $100, no parece que tenga la fuerza para hacer eso, pero bueno, estarán contentos los productores de petróleo. Vamos a los gráficos del día. Miren, este primer gráfico es una de las claves fundamentales, porque estamos poniendo el foco en el gas, en el gas y en el gas y en la energía europea para el invierno, el famoso winter is coming, winter is coming, winter is coming. Papá Noel está viendo, pues winter is coming. Pero ayer veíamos varios informes que apuntaban a la gasolina, no a la calefacción. Y decía, la cantidad de diésel que podemos estocar está empezando a debilitarse. Las sanciones están a punto de entrar. No piensen que han entrado las sanciones contra el petróleo ruso. Van a entrar. De tal manera que, en cuanto entren las sanciones, habrá un movimiento de reducción, que lo ven aquí en el gráfico estimado, sobre la cantidad de reservas de petróleo que se tendrían a 31 de octubre, que acaban de disminuir en el forecast también. Acaban de mirar cómo la primavera puede ser un momento de riesgo para el abastecimiento de gasolina, es decir, para las refinerías. Ahora mismo tenemos que si manifestaciones en Francia en las refinerías, las italianas están trabajando a tope, pero están trabajando a tope con Sauron, ¿no? Con el petróleo ruso, y ese petróleo no va a poder hacerlo, no va a poder refinarlo. De tal manera que tiene que buscar una alternativa, que no parece que los italianos estén demasiado avisados en buscar la alternativa al petróleo ruso para el refino. De tal manera que si Francia no recupera el tono en refino, si tampoco lo hace Italia, Repsol, Josuyon y Maz dijo hace muy poco, ya hay países con tensión. Pues ahora mismo este informe lo que dice es que hay tensión, o puede haber tensión en la primavera, hasta para Hungría. Y dirán, no, pero si Hungría no tiene sanciones. Claro, no tiene sanciones, pero se le va a dificultar a Hungría el acceso. No va a ser fácil. Y Rusia va a mirar al conjunto de Europa, de la Unión, como un todo. No, es que a ti te puedo vender. Pues me lo vas a pagar a un precio interesante. Pero si somos amiguetes, ya. El dinero no tiene amigos. Y de tal manera que si me estáis fastidiando todos, yo te lo vendo, pero tú lo pagas. Por lo que, pero te lo vendo a precio de amigo, pero amigo lejano. No amigo de que viene a cenar todos los viernes, no, amigo lejano. Si eso pasa, ojo, porque lo que dice este informe es que Europa puede tener un segundo shock energético. El primero, por supuesto, con la entrada del invierno, con el gas y también con la escasez de petróleo en la generación, pero el segundo iría en primavera con el estocaje de diésel y de gasolina, que podría poner a Europa en una situación complicada por la falta de acceso de refinerías que coloquen o que den una solución a la situación. Miren, este gráfico es para darle la enhorabuena a los estatistas, pero durante mucho tiempo. Está The Economist con datos, está el Fondo Monetario Internacional. Miren este gráfico, que lo que nos está planteando es 2000 y 2020, ¿quién es el socio comercial principal? Miren, si llegamos a ver este gráfico antes de la caída del muro de Berlín y viéramos que en 2020 esta es la fotografía, alguien se pone de los nervios, pero bien, pensando que no solo no ha caído el muro de Berlín, sino que la Rusia comunista lo está liderando todo. No sé si estamos viendo ya el gráfico de China y de Estados Unidos, el siguiente gráfico. Entonces, en este mapa que se ven
tanto 2000 como 2020 abajo, como Estados Unidos y China van cogiendo tarta del mercado, como Estados Unidos tenía en 2000 un control con el color azul más o menos generalizado a nivel mundial, y como en 2020 ya en los últimos datos de comercio internacional se ve que el socio comercial principal es China. Pero miren los países, hasta en España, miren el comportamiento en gran parte del mundo, miren América Latina, que había una excepción en 2000, hay una excepción pequeñita, y ahora está plagado de la importancia de China. El otro factor fundamental está en África, sobre todo, fíjense que Latinoamérica, América del Sur, América Latina y África conforman gran parte de los recursos de materias primas que a China, por precio, le pueden servir para el desarrollo hacia primera potencia mundial. ¿Qué es lo que ha hecho desde 2000? Colonizarlo económicamente, pero como un salvaje, en cuestiones de socio comercial. ¿Qué es lo que ha conseguido? Convertir esto en que parece el mapa de la Unión Soviética soñado por Stalin. Miren el mapa como socio comercial, cómo le ha quitado toda la preponderancia, la importancia en comercio a Estados Unidos. El gráfico dice mucho, y el gráfico dice mucho sobre la preocupación de Estados Unidos a nivel de cómo el comercio y las reglas de comercio internacional no le empiezan a gustar ya tanto a Estados Unidos. Ayer una de las preguntas a Joe Biden iba en este entorno y él mismo dijo: esto lo vamos a ver, pero al igual que lo vamos a ver con más países. ¿Por qué? Porque esto sí que es una ola roja, pero no la republicana, sino la china. Miren el comportamiento del gráfico en 2020, que solo hace que llorar, y piensen ahora cómo puede ser beneficiado Estados Unidos con todo ese comportamiento después de la guerra de Ucrania, donde cada vez más países acuden al papá de Zumosol para determinados productos energéticos, hidrocarburos, en un momento en el que el fracking, a mitad de la década del 2010, a mitad de la década de los 10, le convirtió a Estados Unidos en el principal productor del mundo. Lo que nos está diciendo este gráfico, fíjense que incluso en 2000 la relación con Rusia, el principal socio comercial, no era China, entre los dos países, no era China, era Estados Unidos. Y como ya en 2020 China lo ha cogido, lo ha tomado, todo. Miren la parte del Pacífico, todo está plagado de rojo, entendiendo como socio comercial principal entre las dos potencias a quién de las dos eligen. Parte gris nos daría la falta de datos. Pero este gráfico nos enseña y nos apunta y nos señala a por qué Estados Unidos está tan nervioso con China en materia de comercio y por qué quiere evitar que China acceda a esos microchips de 7 nanómetros que trabajan por debajo de 7 nanómetros en potencia. Porque la clave fundamental como socio comercial, China se la ha ganado. La puede recuperar, pero se la ha ganado. Y si como socio comercial América, toda la parte del sur, y además toda la parte de África como materia prima, pero toda la parte de Oriente Medio como petróleo y recursos naturales asociados a gas y petróleo, le hacen a China tener un poder en la sombra descomunal con la sartén comercial. Oiga, usted tiene las sartenes que quiera, pero la mía es la comercial. Este gráfico es un espectáculo y nos señala el por qué esa tensión geopolítica que se está viviendo y por qué esa tensión entre China y Estados Unidos, o entre China, Rusia y Estados Unidos, porque China sin Rusia no es nadie. En cuanto a poder energético, ¿qué necesita China? A Rusia. En cuanto a poder energético, y ya siendo su primer socio comercial, tiene mucho más fácil una relación abierta en la que pueda buscar soluciones, sobre todo a sus problemas energéticos. 8:39. Miren el cinismo de lo que se vivió en la COP27, que ha pasado medio desapercibido. El cinismo de Occidente, que va cambiando de dictadozuelos dependiendo de cómo corra el aire. Y el cinismo de Macron y de la Unión Europea, que le da igual, que puede llamar a alguien antidemocrático y que está en contra de la democracia y que está subyugando a su pueblo, y un año o dos después
saludarse por el pasillo como si fueran compañeros de universidad que se han reencontrado 15 años después, y que además el que ha llamado dictadorzuelo te dice: llámame cuando necesites, no te preocupes. Maduro y Macron, en la imagen quizá más vergonzosa de este 2022, ahora que empezamos ya a caminar hacia el cierre del año, con un líder de Occidente, de Europa, bailando en el agua con gracietas y todo vergonzosas al presidente de Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Que depende de si te dan petróleo ya menos dictadorzuelo o cómo es esta historia? Escuchen esta conversación entre pasillos de dos ex compañeros universitarios que se han vuelto a encontrar, que se alegran mucho de haberse vuelto a encontrar y que quedan para charlar tranquilamente qué tal ha ido la vida desde que salieron de la universidad y ahora cómo les va todo. Escuchen a Macron y a Maduro, que es una vergüenza. Pueden hablar bien. Hoy. Confianza absoluta. Monsieur Rodriguez, je peux. Sí. Ok. Él Il y aura es le président. C'est le président de l'Assemblée nationale. Hein. Il y aura le président d'Argentine et le président de la Colombie qui seront à Paris. Sí. Lo vi en la prensa. Oui, j'ai lu ça dans la presse. Perfecto, eso va a salir muy bien. Bon. Ça va être très bien. Président, après ces séquences-là, je vous rappellerai, moi. Yo lo voy a llamar. ¿No? Seguro. Todo pase, Ok. y Está yo bien. le llamo. ¿Ok? Está bien. Excelente. Suerte. Merci beaucoup. Bonne chance. Hein. Merci beaucoup. Gracias. Suerte. Allez. Suerte. Gracias. Gracias. Y ese merci beaucoup riéndose en su cara de él. Merci beaucoup, riéndose en su cara del presidente francés. Y el otro ahí: ¡ay, dame petróleo! ¡Que quiero petróleo! Vergonzoso. ¿Para eso van a la COP27? ¿Para hacer el ridículo de esta manera? Macron debería dimitir hoy mismo. Es una vergüenza europea. ¿Pero qué es eso? Merci beaucoup. El otro ahí como Don Pimpón saliendo de la sala. Merci beaucoup. Pero no era un dictador. Pero no decías que no respetaba la democracia. Pero su petróleo sí. Joder, Macron. Es vergonzoso. No, es peor Macron que Maduro. Porque Maduro es un personaje en sí. Que vive de ser el personaje. Pero le está diciendo merci beaucoup en su cara. Como si fuera un toque. Merci beaucoup, hasta luego, que nos vemos. ¿Han visto el tono este de llámame cuando quieras, presidente? No sé qué, pero ¿este de dónde ha salido? ¿Pero qué le ha pasado a Macron? Bueno, no, ¿qué le ha pasado? Si ya sabemos lo que le pasaba. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Pero ahora también Europa es amiga de Venezuela porque ya Estados Unidos permite que vayan saliendo los dividendos a las compañías europeas, Repsol entre ellas, y también el petróleo. Pero la imagen esta en la que se le ríe en su cara, pues se le ha reído en su cara. No sé si Macron lo ha visto, pero lo que ha hecho Maduro es reírse en su cara, pero con todas las letras. Merci beaucoup. ¿Pero qué te pasa? Y luego sale ahí de la sala, me voy a un Don Pimpón. Bueno, tremendo. Vamos a entrar, porque ahora vamos a ver el chiste de Putin, que eso es otra. El chiste de Putin riéndose de las sanciones, lo vamos a ver en un momento. Vamos a ver un par de gráficos, porque viene el día marcado de personajes que la están liando parda, pero esta de Macron es para hacérselo ver. Su dignidad está ahora mismo en el menos 20 del edificio. Tu dignidad ya no existe. La has perdido toda. Y sobre todo, ¿la COP27 sirve para esta tomadura de pelo? ¿La COP27 sirve para que nos hagan esta tontería de estar los dos hablando lo que antes consideraban que era un dictador? Ahora que si no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver este siguiente gráfico, miren. Liquidación de ARK Innovation, el ETF, de Cathie Wood. Miren el gráfico, miren la salida, el drawdown abajo, la parte roja, la liquidación del ETF de ARK Innovation, que se profundiza a medida que las acciones relacionadas con criptografía, Robinhood, Coinbase, Block, Roblox, colapsan. ARK ahora ha bajado casi un 80% desde el máximo. Se ha ligado, se han cogido la misma piel, somos lo mismo, o como somos lo mismo, para abajo, reflejando perfectamente el comportamiento de lo que está sucediendo con la tecnología y con el movimiento de tecnología ligado a criptomonedas y las gafitas estas. Miren, el otro punto clave está en FTX. El token de FTX es lo primero que ha estado en caída libre, lo que nos da una idea de dónde está la parte débil del mundo criptográfico ahora mismo. En caída libre, después de que además abandona el rescate,
los inversionistas digan necesitamos más capital o probablemente bancarrota. Y ese movimiento ha sido inmediato. Lo ven aquí, el comportamiento de drawdown que ya venía viendo en la parte roja desde abril, y la caída ya descomunal a estar al ladico, cerca de la bancarrota. Miren el siguiente gráfico, que les hago spoiler, le vamos a ver el chiste de Putin ahora mismo, que bueno, lo siguiente día. Miren el siguiente gráfico, porque todo este movimiento de criptomonedas, todo este movimiento de personajes económicos, de la teoría de la política monetaria moderna, la masa monetaria moderna, esa teoría monetaria moderna, ¿no? Que pensaron en 2020-21 agresivamente en la importancia de la teoría monetaria moderna. Cuando esta dejó de funcionar, en el gráfico se ve perfectamente el movimiento que hubo de pivotaje hacia las criptomonedas. Esos mismos empezaron a pregonar el mundo cripto, sin darse cuenta que ellos son un poquito la enfermedad que va pasando de órgano en órgano. Es que nos vais contando la misma historia, habléis de teoría monetaria o que os vayáis a las criptomonedas. ¿Hasta qué punto le están haciendo un flaco favor al mundo cripto? Todos esos que cuando vieron, que esto se empieza a no funcionar, me voy a contar la movida a otro. Y en este caso fueron las criptomonedas. Sin darse cuenta que estaban duplicando el mismo modelo de negocio. Una apuesta por los bajos tipos de interés y por la baja volatilidad. Cuando ni hay baja volatilidad ni hay bajos tipos de interés, lo que no tienes es el lugar donde esconderte. Y aquí está el punto de lo que estamos viviendo este año también en materia del mundo cripto, con unos iluminados que van pasando de me acabo de inventar la teoría monetaria moderna o acabo de inventar que este es el momento de aplicar la teoría monetaria moderna, y luego, como ya no me sirve, pues ahora por las criptomonedas, que me da lo mismo 8,80. Miren el siguiente gráfico, en el que se ven cómo los flujos extranjeros hacia bonos del Tesoro de Estados Unidos a más largo plazo, azul, son sólidos. Ojo, son sólidos porque el rendimiento real de estos títulos ha aumentado mucho y tiene una perspectiva de aumentar. Esto contrasta, este gráfico, con la periferia del euro, en particular Italia, donde rendimientos nominales y por tanto reales se mantienen bajos gracias al BCE. Como resultado, ¿qué es lo que tiene Italia? Flujos de salida. Ojo, porque lo que nos está mostrando este gráfico es importante de cara a la renta fija y sobre todo a los bonos del Tesoro norteamericanos, que están recogiendo parte de una fuerza enorme de avidez, de necesidad de encontrar el punto en el que se puede llegar, en el que se puede entrar. Vamos a escuchar el total de Putin, este chiste, que es un chiste de verdad, que ha contado un chiste, sobre que un niño le dice a su padre, le hace una pregunta, y él contesta con un chiste. Dura 30 segundos, lo van a ver enseguida. En el que el hijo le dice al padre, papá, tengo frío. Y el padre le dice, bueno, es que ya no le compramos a los rusos, porque la guerra de Ucrania. Y dice el niño, pero nosotros somos rusos, porque lo estamos pasando mal. Dice, no, ¿por qué le hacéis esto a los rusos? Perdón. Y dice Putin, ahora con el subtítulo en español, dice Putin, pues porque nos quieren hacer pasarlo mal. Y el niño le dice, ¿pero nosotros somos rusos? Es decir, el chiste muy Putin. Le dice el hijo al padre, que tengo frío. Bueno, pero que hay que pasar frío por los rusos, por la guerra de Ucrania. ¿Pero por qué? Dice, porque queremos que lo pasen mal los rusos. Y entonces el hijo le dice, pero entonces nosotros somos rusos. Entendiendo que también Europa y Occidente, Estados Unidos, lo está pasando mal. Vamos a escuchar el chiste después de esta, no sé si muy buena introducción que les he hecho. Veanlo mejor en palabras de Putin. Сын спрашивает у папы, папа, почему так холодно? А он говорит, потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает, а мы здесь при чем? А мы ввели санкции против русских. Зачем? Чтобы им было плохо. А мы что, русские?
Я хочу сказать, что все проблемы, и это обращаясь к гражданам, в данном случае европейских стран, да и Соединенных Штатов, все проблемы, которые в этой связи. Pues bueno, ahí tienen la fotografía. Esa imagen de Putin en una conferencia en la que relata, según él, la tontería que han sido las sanciones y cómo a quien de verdad ha impactado es, en el chiste, como metáfora, a ese niño que le dice a su padre, pero papá, si parece el anuncio de papá, pues papá, en los que lo estamos pasando mal somos nosotros. Y ahí, bueno, están ahí todos riéndole la gracia también es normal, al líder, pero en el que se ve perfectamente la visión de Rusia de dónde está haciendo daño y de dónde va a hacer daño. Porque no sé si se han dado cuenta de una cosa, pero el niño todavía no le ha dicho al padre que tiene frío, porque no ha venido el invierno como se espera que llegue fuerte o que hubiera llegado ya fuerte, por lo que Putin se está adelantando a lo que quiere buscar / conseguir, que es que el niño le diga al padre que tiene frío, por lo que el corte de esa energía hacia Europa impacte directamente en los hogares y esos hogares hagan presión hacia arriba diciendo que lo estamos pasando mal. De ahí la figura del padre hace la figura del Estado, la figura del hijo hace la figura de los ciudadanos. Pero en ese mensaje de Vladimir Putin lo que le está diciendo a Europa es: este es tu espejito para dentro de X días, o para dentro de X semanas, o para dentro de X meses, eso sí, poquitos meses, te voy a poner ante este espejo. Y ahí llega el momento en el que gran parte de Europa dice: aún así, seguimos con las sanciones. Y él dice: pues venga, disfrútenla. El siguiente gráfico, que nos marca toda esta fotografía, con las bromas de Putin sobre el niño y el padre y el frío que pasan, en estos barcos griegos, que venimos contándole ya desde hace varios días, que han exportado el 55% de todo el petróleo transportado por mar desde que Rusia invadió Ucrania. Grecia, frente al 34% anterior. Los barcos griegos, repito, griegos, han exportado el 55% de todo el petróleo transportado por mar desde que Rusia invadió Ucrania. Esos barcos son propiedad de un puñado de magnates navieros griegos, lo que debería facilitar dos cosas: si Europa de verdad quiere tomarse las cosas en serio y no hacer estas cosas raras, debería poder facilitar la vigilancia y debería poder hacer cumplir el famoso tope, este término de moda en la segunda temporada de la serie, de los precios de petróleo del G7. Si Grecia recoge ese 55% a través de unos pocos magnates navieros, pues es muy fácil sentarles en la mesa, y si no, pues no se levantan de la mesa hasta que no lo acuerden. Pero si no se consigue, está en manos de Europa, tiene un 55%. Ojo al ANGNAU, que siempre le comentamos, cómo va ganando cuerpo y cómo es claro protagonista de esa salida de petróleo ruso. Miren el siguiente gráfico, que nos marca como 5 países representan el 70% de las exportaciones rusas de petróleo por vía marítima para que se acercan las sanciones. La mayor recepción es India, 21%, rojo. Seguido de China, con el 19%, azul. Italia en púrpura, el 13%, Italia en púrpura, refinerías, problemas en primavera, gasolina y diésel. Rusia, el rosita, con un 12%. No es una sorpresa lo de India y lo de China, pero no me digan que no les sorprende que con todo el lío que han montado en Europa, Draghi entre otros, con el petróleo ruso, y 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 con el tope, y con la sanción, que le estés comprando el 13%. El 13%, que le estés echando una manica. Que le compran más que los turcos. Importante, ¿eh? Y llamativo, y sorprendente. La parte de Turquía, de Grecia, perdón, parte de Grecia en el gráfico anterior, y esta parte de Italia. Sorprendente cuanto poco. Están hablando, miren el siguiente gráfico de Bloomberg, están hablando
Estados Unidos y Rusia de intentar alcanzar un acuerdo en materia nuclear. Miren la fotografía de dónde están las armas nucleares. Rusia, 6.000 cabezas. Estados Unidos, 5.400. China, 350. Y luego Francia y Reino Unido. Y luego Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Ojo a lo que está diciendo esta mañana también Irán, que está diciendo que tiene un misil balístico que podría atravesar los escudos antimisiles que levanten Europa, que están trabajando en ello, con tiempo, están con tiempo. Estados Unidos que ya lo tiene preparado, Europa está ahora pensándoselo. Recuerden que ni tan siquiera España llega a un acuerdo para estar dentro. En la reunión que hubo en Galicia, vamos a ver si finalmente lo consiguen, pues Irán está diciendo esta mañana que eso ya no vale. Pero miren este gráfico, porque Rusia y China comportan una posición muy similar a Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Ahí está el equilibrio. Ahí está el equilibrio entre potencias. Miren el siguiente gráfico, vamos terminando ya para ver la apertura del mercado. El siguiente gráfico nos marca cómo Meloni ha dicho ya que las pensiones van a aumentar en Italia un 7,3, muy parecido a lo de España un poquito más, a partir del próximo año. Ahí dice el gobierno italiano que hay que mantenerse al día con el aumento de la inflación. Gobierno socialista, gobierno de Meloni, de la derecha, haciendo lo mismo. Sánchez, piénsatelo. Brindando alivio, dice Meloni, a los hogares por los crecientes costes de energía. ¿Se ponen todos de acuerdo o alguien les hace el mismo discurso? Y el déficit del gobierno, que ya tenemos los datos, que espera un 4,5. Un poquito menos. Eso sí ha gustado en Europa y eso sí debe haber gustado más todavía en el Banco Central Europeo. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo Alemania pretende duplicar los préstamos el próximo año para combatir la crisis energética y dirigir la economía a través de una recesión. El gobierno ha apuntado, lo ven ahí abajo, en la parte roja y azul, que el endeudamiento neto será de 45.000 millones. Ojo a este movimiento también. Y luego, dos cuestiones clave anecdóticas, y ya damos paso a Marta Vilar para que nos cuente las claves también de cómo abre el mercado en Europa. El primero es las donaciones por empleado a cada candidato por los trabajadores de X compañías. En las elecciones de midterm, Netflix, 99,6 han ido al Partido Demócrata. Twitter, 98,7. Va a ser diferente en la próxima campaña, prácticamente. Airbnb, Apple, Stripe, Lyft, Google Alphabet, Salesforce, Facebook, Tesla, eBay, PayPal y Microsoft superan el 90% en donaciones a los demócratas. Viendo a ver cómo ese movimiento de Silicon Valley, California, muy demócrata, pues ahí lo tienen. Y un último gráfico que me ha hecho gracia y quería destacar para dar las gracias a Jotinicios Jr. en Twitter, decía en Numantia, decía mérito de Numantia Patrimonio, no hay a resumir una tesis de inversión en una empresa en 5 palabras o menos. Y le dice este amiguete, no es amiguete, pero le doy las gracias, dice: ayer José Bidner hizo una de las claves del día de negocios televisión, que te va a servir, emérito, que te quiten las gafas. Pues sí, que te quiten las gafas. 8:58, Marta Vilar, ¿cómo viene la apertura en Europa? ¿Cómo viene la apertura en el día en el que el IPC de Estados Unidos es el gran protagonista? Buenos días. Muy buenos días, José. No tan buenos, eso sí, para los mercados, porque